Pero si se nos llega a morir un hijo y toda la vida estamos de duelo, toda la vida, entonces no vas a ser feliz. ¿Qué hace el hipnoterapeuta? No va a borrar la información porque no se vale tampoco. Tienes que tener los recuerdos bonitos, los recuerdos agradables de tu hijo, pero no quiere decir que tengas que llorar toda la vida. Quiere decir que le vas a dar una jerarquía un poco más abajo de cosas que sí tienen importancia, que tienes otros hijos, que tienes tú un cuerpo que necesita sanidad, que tienes un estado emocional que también necesita sanidad, que tienes que desenvolverte bien en tu trabajo, ser buen esposo, esposa, ser buen hijo. O sea, la vida no se acaba porque se nos va un ser. Tienes que seguir adelante y entonces no lo estamos borrando, no estamos diciendo que estés haciendo cosas malas, simplemente se rejerarquiza y tú tienes una vida más llevadera, más feliz, que es de lo que se trata. ¿Alguna vez has querido ir a tus adentros, encontrarte con tu psique, resolver problemas, borrar memorias? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar con un hipnoterapeuta, ya lo vamos a presentar en breve, para que nos haga aclaraciones sobre lo que podemos cambiar dentro de nosotros mismos, en nuestra mente, y lo que no se puede cambiar y nos toca hacer el trabajo. Yo soy Berenice Malagón y esto es Empodérate Latina Radio y también estamos... Con Patty Holmes, bienvenidos todos. Buenas noches. Sí, y Erika de la O, muchísimas gracias por acompañarnos. Perfecto, pues es un placer, de verdad que es un placer presentar el día de hoy a un querido amigo, alguien a quien yo admiro, no solo por su parte humana, pero también por su parte profesional. Se trata de Gabriel Castañón. Él es un hipnoterapeuta, pero además es periodista, autor de varios libros y un apasionado de la economía. Él nos acompaña el día de hoy y nos va a guiar un poquito en este proceso de cómo entrar a nuestras mentes y cómo descubrir y solucionar ciertos problemas que de repente tenemos ahí, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Bere. No, gracias por invitarme. Es un gusto estar en su programa. Perfecto, pues vamos a comenzar preguntándote sobre quién es Gabriel. Cuéntanos un poquito de ti y cómo es que llegas a este ramo de la hipnoterapia. Bueno, sí, un poquito circunstancial, ¿eh? Mira, yo viví muchos años en México, tenía mi empresa. Y en esta dinámica empresarial, pues te metes de lleno toda tu vida, toda tu familia. Y hubo un momento en el que, pues la empresa le empezó a ir mal, ¿no? Empezó a decaer y hasta que hubo un momento en el que, pues desafortunadamente hubo que cerrar. No había muchas opciones en México. México estaba en una etapa de delincuencia, de crisis económica, de desestabilidad política, etcétera, ¿no? Entonces Cuéntanos, decidimos, perdón sí, que te interrumpa, cuéntanos de dónde eres específicamente en México. sí, soy de Chihuahua, Chihuahua, nací en Mm. la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua. Chihuahua es la parte norte de México, pegado al sur de Texas. Nuestro vecino próximo es El Paso, Texas. Y bueno, Chihuahua, aparte de que es precioso, es un desierto bastante hostil en clima. Y bueno, ahí crecí, ahí nací, siempre vivimos yo y toda mi familia en Chihuahua. Entonces, pues bueno, teníamos el negocio, nos fue muy bien mucho tiempo, hasta que empezaron a suceder cosas y fue decreciendo el negocio. Decidimos cerrar y decidimos que con el dinero que teníamos, pues nos íbamos a venir aquí a Estados Unidos a abrir otro negocio. Y pues ese fue el plan, ¿no? Nos venimos a abrir un restaurante, un negocio del área de comida, nada que ver con lo que teníamos en México, absolutamente nada, pero pues era lo que aparentemente se veía fácil, ¿no? Y pues bueno, no nos fue tan bien, no nos fue tan bien, tuvimos que cerrar muy pronto
Y yo entré con una visa que se llama visa E2 de inversionista y cada 2 años yo tenía que hacer una renovación de mi visa. Pues resulta que se viene la pandemia y el abogado pues subió los precios considerablemente. O sea, yo estaba pagando $2,000, $2,500 por cada renovación y de repente el precio era 9,000, 9,500 y dije, no, pues chale, 9,500, la verdad es que no vale la pena. Y me quedo ya sin visa, con la visa vencida y dentro de las muchas alternativas para tú no ser una persona que esté ilegal aquí, pues me dijeron, mientras decides tu situación migratoria, ponte a estudiar. Y yo dije, bueno, pues sí, digo, total, me gusta estudiar, vamos a hacerlo. Y me metí a un curso de hipnoterapia y me gustó Mm. tanto que posteriormente hice un máster y la verdad es que me enamoré del proyecto, ¿eh? Hoy hago terapias, también vivo de eso y estoy completamente fascinado con la hipnoterapia. Entonces, muy circunstancial, yo no tenía absolutamente ningún plan de ser hipnoterapeuta, pero aquí estoy y pues todo bien, ¿eh? Aprendiendo. Se me abre una expectativa de conocimientos increíble porque tiene que ver con muchas ramas, con lo social, con lo antropológico, con lo neurológico, con lo psicológico, con lo económico, como mencionábamos ahorita. Y la verdad es que estoy contentísimo, me siento como si hubiera entrado otra vez al bachilleres y me dan mi plan de estudios para seguir estudiando. Estoy muy contento con eso. Oye, pues qué rico. Siempre yo creo que a esta vida yo siempre he dicho que uno viene a aprender, Sí. ¿verdad? Mm. Que uno es un estudiante de la vida. Entonces, lo que pueda uno aprender y cuando encuentras una pasión, es algo maravilloso, es una dicha, es una fortuna. Pero ¿por qué decidiste particularmente estudiar eso y no, por ejemplo, un MBA o una maestría en administración de negocios y tú ya tenés tu negocio? Ok, porque sí hay un antecedente de hipnotizar gente, ¿eh? Por alguna razón, yo sé hipnotizar gente. ¿Por qué? No sé, pero en algún momento yo me dije, vamos a intentar a ver cómo funciona el consciente subconsciente de los individuos. Y en algún momento a un amigo le dije, a ver, ¿me das chance a ver si te puedo hipnotizar? Y me fue tan, pero tan fácil que dije, entonces por ahí hay algo que yo no sabía que tenía y lo hice, no sé, un par de años, tal vez 3 años, hipnotizando gente espontáneamente con toda la responsabilidad, ¿eh? Porque eso requiere Claro. mucha responsabilidad. Y bueno, ya cuando empiezas a ver el estudio, por qué es la hipnosis, cómo sucede, por qué funciona así el cerebro, por qué las conductas tienen una correlación neurológica con lo que haces, con lo que eres, qué puedes cambiar, qué no puedes cambiar. Y se me abrió la expectativa y pues bueno, ahora estoy sumamente metido de lleno en eso. Me parece súper Mm. interesante que menciones esto de qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar. Porque a veces uno pensaría como, ay, yo me voy a hacer hipnosis para bajar de peso. ¿Se puede? Pues déjame, te va a sorprender la pregunta. Sí se puede, sí se Mm. puede. Yo lo he hecho. Y es que mira, vamos a verlo de esta forma. Tu biología es una totalidad. O sea, es decir, tú tienes células, esas células están controladas por un órgano rector que es tu cerebro y es un intercambio de comunicación, es decir, la comunicación es de dos vías, va y viene. Se le llaman aferentes y eferentes. Entonces tú estás en constante comunicación con tus células. ¿Cuándo? Siempre, desde que naces hasta que mueres. Eh, ¿Cuál es la posición de la hipnoterapia? La hipnoterapia te hace a veces cambiar de parámetros de pensamiento para que tu información fluya hacia tus células de diferente manera.
Sí tiene que ver mucho cuando eres gordito o gordita, tiene que ver mucho tus hábitos, que es lo que se puede cambiar más fácil, pero también a veces tu metabolismo. Y en ocasiones, y ahí sí no se tiene que meter el hipnoterapeuta, en ocasiones hay problemas, por ejemplo, tiroidales, tienes un hipotiroidismo, bueno, pues entonces tiendes a engordar o Claro. tiendes a tener mala digestión, entonces tiendes a engordar. Pero cuando es por hábitos o cuando es por ansiedades o por algo que tú quieras satisfacer por esa disfunción psiquis que tú tienes, entonces sí se puede. Y la verdad es que es maravilloso porque no te metes ni con ejercicios extenuantes, ni te metes con pastillas, ni con antidepresivos, o sea, es una dieta muy sana. ¿Qué es lo que haces? Nada más que le das cierto valor a las situaciones de comida y cambias tus hábitos y cambias también tu forma de metabolizar toda la ingesta que tú tienes en tu estómago. Entonces, es de dos grandes corrientes. Una, primero son tus hábitos y otra, le dices a tu metabolismo qué quieres que haga y qué no quieres que haga. Entonces, sí, sí te ayuda el hipnotismo para adelgazar. ¿Cuánto dura? Sí dura. O sea, si tienes una obesidad mórbida, sí te tarda 6 meses, 7 meses, dependiendo del metabolismo de la persona. Pero también cuando estás delgado, también es importante que el metabolismo te ayude a concretar más eso que estás ingiriendo. O sea, no es necesariamente que estés gordito. Aquí de lo que se trata y lo que tiene que tener el enfoque el hipnoterapeuta es que tienes que buscar el equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque si un gordito es gordito y es feliz, no le quites la felicidad, déjalo gordito. Lo primero es la felicidad y después las emociones. Si una cosa te trae otra o si te está ocasionando algún tipo de problema emocional, pues entonces sí, entonces si quieres estar delgadito, delgadita, entonces sí, sométete a una hipnoterapia. Entonces básicamente es eso, pero es muy fácil, es muy amigable y no tiene efectos secundarios una dieta con hipnosis. Así es. Ah, caray, ¿ustedes habían escuchado eso, chicas? No, qué interesante. Wow, me interesa mucho. Qué bonito lo que dice nuestro querido Gabriel, vaya, que si eres feliz, eres gordito y eres feliz, pues dale, sé feliz, ¿no? No le quites, eso me encantó, te felicito de verdad, Gabriel, por eso, Gracias. porque muchos piensan y dicen, bueno, quiero adelgazar y se vuelven personas infelices, flaquitas e infelices. Así que yo por eso como mi café con pan todas Siempre. las noches. Disfrútalo. Fíjate que a mí también me llamó mucho la atención esto de la felicidad. Eh, Hoy en día yo he entendido que vinimos a esta vida a experimentar, ¿no? A experimentar la vida en sí. Pero en ese experimento lo más agradable es estar bien, es estar en paz, estar feliz, estar contento, estar alegre, estar disfrutando, ¿no? De todo lo que va aconteciendo. Incluso por ahí yo he escuchado, no sé si ustedes, hasta me alegro de mi sufrimiento, ¿no? O sea, hasta lo gozo, o sea, Ujú. gozo el Sí. sufrimiento, ¿no? O sea, es realmente vivirlo a todo lo que da, como cuando te vas a un juego mecánico, ¿no? Y estás gritando y la adrenalina y todo, y estás bien espantado y con mucho miedo y todo, pero ¿no? O sea, súper, súper, o sea, realmente divertirte. No solo en la comida, yo creo que en todo. Se nos ha dicho muchísimo, por ejemplo, que el azúcar es el peor veneno de este planeta, ¿no? Es el veneno más adictivo, es la droga más adictiva. O sea, se nos ha dicho todo este rollo, incluso que es el alimento que fomenta el cáncer, ¿no? En este caso. Y yo creo que muchas enfermedades, pero yo, por ejemplo, que también he tenido, pues seres queridos que han fallecido de esta condición, y lo primero que les dicen, no azúcar, ¿no? No azúcar, no, no esto y el otro. Pero yo hoy en día, la verdad es que cuando como azúcar, soy feliz. O sea, me alegra. Antes yo comía azúcar por depresión,
porque el azúcar te sube todas tus, o sea, sí, todos tus, todo tu organismo como que se despierta con el azúcar, ¿no? Y tus hormonas empiezan ahí como que ay, fiesta, fiesta, ¿no? Como party time, y súper rico, pero yo no entendía por qué, ¿no? Se dice que incluso comes mucho, comes de más, o dejas de comer por tristeza. Hoy en día que yo ya superé todo este rollo y demás, tengo ganas de comerme un pie de manzana porque quiero comerme el pie de manzana y si me he de morir, supongamos, ¿no? Porque pues me moriré contenta, ¿no? Porque a veces a la gente hasta eso, ay, es que no me voy a morir y se privan de muchas cosas por temor. Al final de cuentas, todos nos vamos a ir de este planeta. Todos, como dicen, hay trascender, ¿no? Y hay que usar un vocabulario así medio raro hoy para que no nos corten los videos, ¿no? Y que no nos, si no nos, como dicen, nos funen y cosas así. Pero es que la verdad, o sea, la trascendencia, la muerte es parte de la vida, es parte de todo el rollo. Y qué padre que dejes esta existencia o que ese experimento de la vida que te tocó sea de una manera lo más agradable, lo más contento posible, ¿no? Y que no te prives de cosas. Entonces eso me encantó que mencionaste. Pero ahora yo tengo una duda en cuestión de la hipnosis, porque obviamente hay muchísimas herramientas en esta vida que ayudan al ser humano a sentirse mejor. Creo que la hipnosis es prácticamente eso, ¿no? O sea, la gente va y te busca porque dice, oye, me estoy sintiendo de la patada y todo, y a ver si tu herramienta me sirve para sentirme mejor, ¿verdad? La hipnosis en sí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que fomenta? ¿En qué canaliza la energía que canaliza para ayudar al ser humano? Sí, mira, déjame darnos una asomadita en lo que es el órgano cerebral. Lo voy a dividir en dos. El órgano cerebral es un aparato biológico, es decir, ahí está, lo podemos tocar, lo podemos abrir, lo podemos, sabes, es palpable. Y es lo conductual, lo intangible. Una cosa puede llevar a la otra, sí, obviamente. El cerebro tiene una función que de hecho ahora se está abriendo un campo increíble porque pues estamos aprendiendo mucho de las neuronas, de neurología. Mira, para que te des una idea, por ejemplo, una neurona es una célula que piensa, nada más para poner el contexto de lo maravilloso que es el cerebro, porque a veces creemos que el cerebro tiene 4 partes y el frontal y el occipital y los temporales y no es así, o sea, sí hay esas partes, sí hay esa subdivisión, pero en realidad es muchísimo más que eso. ¿Qué es el cerebro biológicamente? Bueno, es un cúmulo de neuronas y la neuronas es una célula que piensa. ¿Por qué es una célula que piensa? Porque recibe información, procesa información y transmite información. Esto es una información con una vía que se llama electroquímica, o a veces es nada más química, a veces eléctrica, o en una combinación de electroquímica. Entonces, es todo un mundo maravilloso de biología donde hay por ahí una ionización de calcios, de potasios, abre válvulas, cierra válvulas, le dice a los químicos pasen y luego hay un receptor, un emisor. Es un mundo maravilloso biológico. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Que entre neurona y neurona, o sea, la transmisión de información entre células, hay un espacio que se llama sinapsis, no están pegadas. Está el que emite la información, que es un axón, que es como esto, mi puño, y hay una dendrita, que es como mi puño, y hay un axón, haz de cuenta, es un guante que va agarrando una pelota de béisbol, digamos. Entre estas dos células hay un espacio que se llama axón. Y haz de cuenta que estás viendo, cuando sucede la sinapsis, haz de cuenta que estás viendo una lluvia de estrellas. Si hubiese un microscopio fino, lo más fino del mundo, tú verías una constelación entre esa acción, entre la transmisión de neuroquímicos de neurona a neurona. Entonces, una neurona puede hacer 200, 300, hasta 1000 operaciones sinápticas.
Lo increíble aquí es que, por ejemplo, a ver, si yo te digo, ¿cuántas neuronas crees que tiene un cerebro de un adulto sano? A ver, cada quien dígame un número lo más exagerado que quiera. ¿Cuántas neuronas tiene un cerebro sano? Échale, a ver, Bere. Híjole, no sé, como unas 2 millones de neuronas. Ok, y a ver, Pati. ¿Son A miles, ver, millones o billones? Un, Bueno, un tip. no, ahí les va el dato. Nos dejamos de sospechosismo. Hoy, un cerebro adulto sano tiene 86.000 millones de neuronas. Si eso lo wow. multiplicas, si eso lo multiplicas por 1.000 operaciones sinápticas, es un mundo, o sea, es un infinito de operaciones sinápticas. ¿A qué voy con esto? Que esta forma de transmitir información neuroquímica es, en realidad, eso es el pensamiento. Eso es nuestro funcionamiento biológico. Ahora, dentro de todo ese campo, obviamente esa transmisión de información implica olores, sabores, visiones, oídos, símbolos, lectura, tu vida, tus acontecimientos, el clima, lo que sientes, lo que hueles, todo está dentro del cerebro. No hay nada que al cerebro se le escape. ¿Hay alguna situación de desechar información? Sí, o sea, por ejemplo, ¿tú para qué quisieras saber en un viaje de tu casa a tu trabajo cuántos carros rojos viste? Eso al cerebro no le importa. Lo recibe, pero no le importa, lo desecha, ¿sabes? Ujú. Lo que sí le importa, lo que es básico para el cerebro, si lo guarda. Eso es en lo que trabajamos los hipnoterapeutas. Ahora, ¿toda la información es la que se trabaja? No, porque hay jerarquías. Esto es bien importante. El cerebro le pone jerarquías. Si, por Mm, ejemplo, tú en un día te levantas y resulta que te hablan y te dicen, tu abuelita está en el hospital muy grave, entonces obviamente que hay una alerta en tu cerebro, hay una información y a partir de ese momento, todos los acontecimientos, hasta que tú tienes una certeza de tu abuelita, todos los acontecimientos son grabados y guardados en tu memoria. Se dice, y casi creo que con certeza, sí que hay una parte en el cerebro que se llama hipotálamo, ahí es donde se guarda mucha información importante. Y pues bueno, entonces, toda esa información, tu cerebro la va jerarquizando. ¿Qué quiere decir esto? Que le da cierta importancia para sobrevivencia del ser humano. Y esto es algo que así nacimos, o sea, si me permiten la expresión, si Dios nos fabricó con, con esa condición para nosotros seguir sobreviviendo durante toda nuestra vida y pasar esa genética a nuestras generaciones. Entonces, de lo que se trata aquí es de la sobrevivencia. ¿A qué le vas a dar jerarquía? A que si se te pasó el camión en la mañana o a que tu abuela esté enferma por cierta situación, entonces le das mucho más jerarquía a la situación de tu abuela. Esa jerarquía se puede modificar, se puede cambiar, se puede poner activa o se puede poner pasiva. ¿Qué es lo que hace un hipnoterapeuta? Le da diferente jerarquía a esa información. Entonces, mm, ¿se borra? No, no se borra. Nadie puede borrar la información cerebral, a menos que te des un golpe o tengas un accidente, entonces puedes borrar información. Lo que le das es jerarquía y lo que te hace infeliz, lo que te angustia, lo que te causa daño emocional, sí lo puedes poner pasivo o lo puedes subjerarquizar para que no te causes angustia. Y las cosas que te causan alegría, las cosas que te causan emociones, lo que te da tranquilidad, eso se puede resaltar para que tú seas más feliz en la vida. Pero incluso no solo eso, sino que puedes potenciar tus habilidades. Si eres un deportista,
puedes darle mucho más rendimiento a ese deporte. Si no te entran las matemáticas, puedes darle mucho más jerarquía para que te entren las matemáticas. Es decir, es un gran campo de acción el de la hipnoterapia. ¡Wow! ¡Wow! O Mm, sea que puedes en el cerebro, como me imagino como si hubiera diferentes cajas. Y entonces puedes categorizar ahí si tú tenías en prioridad 1A, eh, la muerte de un pariente. Entonces lo puedes bajar a prioridad 3C en otra caja Está, hasta abajo. No así significa es. que va a desaparecer de tu cerebro, sino que le vas a cambiar la categoría y eso por lo tanto no te va a provocar tanto dolor. Eso es, ujú. de eso Wow. se trata. Y no solo eso, sino que, mira, si tú tienes, por ejemplo, en la memoria, porque digo, los hechos de muerte son los más impactantes, ¿no? Para un ser humano. Sobre todo cuando son descendentes. Cuando son ascendentes, pues bueno, a todos se nos va a morir la abuela, el padre, ¿no? Como primera instancia. Pero cuando se nos muere algún descendente, pues eso es hasta antinatura, ¿no? Entonces te pega muchísimo más eso que un evento Sí. natural. Claro, como Entonces, a los que nos están escuchando en nuestros radioescuchas, sería como si se nos muere un hijo, eso va sí, contra Ujú, natura y es mucho más exacto. doloroso, ¿no? Es ujú, muchísimo más doloroso que si se te muere la abuela o el padre. Mm, mm, Digo, si es que se puede poner en ese contexto, ¿no? ujú. Psicológicamente se vale poner eso, ¿no? Se duele mucho más la muerte de un hijo que la muerte de un padre. Lo siento, así es, o sea, así funcionan claro. nuestras conductas, así funciona la psiquis. Pero si se nos llega a morir un hijo y toda la vida estamos de duelo, toda la vida, entonces no vas a ser feliz. ¿Qué hace el hipnoterapeuta? No va a borrar la información porque no se vale tampoco. Tienes que tener los recuerdos bonitos, los recuerdos agradables de tu hijo, pero no quiere decir que tengas que llorar toda la vida. Quiere decir que le vas a dar una jerarquía un poco más abajo de cosas que sí tienen importancia, que tienes otros hijos, que tienes tú un cuerpo que necesita sanidad, que tienes un estado emocional que también necesita sanidad, que tienes que desenvolverte bien en tu trabajo, ser buen esposo, esposa, ser buen hijo, o sea, la vida no se acaba porque se nos va un ser. Tienes que seguir adelante y entonces rejerarquizas ese duelo. No lo estamos borrando, no estamos diciendo que estés haciendo cosas malas, simplemente se rejerarquiza y tú tienes una vida más llevadera, más feliz, que es de lo que se trata, ¿no? O sea que no es como Inception, que te borran, así que te borran los recuerdos, no. No se No, puede, pero o sí se puede con la hipnosis borrar algún recuerdo. mira, déjame te digo, te doy una repasada a lo que son las memorias. Hay varios tipos de memoria. Hay una memoria que se llama memoria de trabajo, que es, o sea, por ejemplo, yo te digo ahorita mi número de teléfono, te lo aprenderás, pero el minuto ya no lo tienes, ya lo Ujú, desechaste, al menos que seas un genio o que tu habilidad mental te esté repitiendo y ya nunca se te olvide. Hay otro tipo de memoria que es episódica. ¿Qué pasó, por ejemplo, en tu infancia? Eh, Tu primer cumpleaños, el primer beso con tu novio, ¿sabes? Es episódica. Esa no se borra tampoco, es muy difícil que se borre. Y hay la cognitiva, la que estás estudiando para un examen, repites, repites, analizas y te grabas. Entonces son varios tipos de memoria. ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, un hipnotista? Y esto, yo lo hacía al principio, ¿eh? Porque al principio cuando aprendes a hipnotizar, te entra la hipnotitis y andas hipnotizando a todo mundo y andas haciendo show incluso, ¿eh? Sí, no, yo sí. lo hice y lo digo con toda la vergüenza del mundo, ¿eh? Porque hay una ética que tienes que guardar. De hecho, por ahí hay un video, se los voy a pasar, donde yo me iba a las calles, hipnotizaba gente, ¿eh? Agarraba un indigente, lo hipnotizaba y le decía, ya, tú deja de drogarte. Y, o sea, entonces, bueno,
tenía sentido porque pues yo estaba emocionado, estaba haciendo mi canal de YouTube y todo, ¿no? Pero ¿de qué se trata esto? Ah, bueno, a lo que iba es que sí hipnotizas a alguien y hay un ejercicio bien simpático porque tú le dices, cuando despiertes, se te va a olvidar el número 4. Listo, lo despiertas, 1, 2, 3, despierta y luego cuenta los dedos de tu mano. Y entonces es bien gracioso porque 1, 2, 3, 5, 6. Y obviamente él sabe que tenemos 5 dedos y no hay un razonamiento tal, nomás se queda pues impávido por lo que está sucediendo. Entonces, claro, el hipnotista le dijo que se te olvida el número 4 y él se brinca y tiene 6 dedos. No hay un razonamiento lógico. Y luego ya, bueno, lo duermes otra vez, dices, ya vuelve a la normalidad, recuerdas el número 4. Pero si se te olvida hacer eso, pues bueno, al ratito la memoria, la memoria cognitiva te va a decir, no, si hay un número 4. Yo toda la vida he contado un número 4 y retorna otra vez esa memoria. Entonces hay varios tipos de memoria y tienes que saber trabajar los tipos de memoria también. Un hipnoterapeuta tiene que tener la capacidad para determinar qué tipo de memoria vas a trabajar. Es bien importante eso. Primero el diagnóstico antes de dormir a la persona. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Sí, es un tipo de psicoterapia. Mira, nos basamos mucho en la terapia de libre asociación de Sigmund Freud, porque tienes que conocer muchos antecedentes. De hecho, la mitad de la terapia de la hipnosis tiene que ser despierto. Despierto y dormido es un mal término, ¿eh? En realidad no es eso, pero bueno, para que se entienda y para las personas que no son clínicamente muy metidas en el tema, bueno, vamos a hablar de dormidos y despiertos. Entiéndase dormidos en un estado hipnótico, entiéndase despiertos cuando no estás en un estado hipnótico. Entonces, la mitad de la terapia o gran parte de la terapia tienes que hacerla en un estado consciente, despierto, antes de meterlo en catarsis. ¿Por qué? Porque te da antecedentes conscientes. Los antecedentes conscientes son los que los tienes en la memoria, pero a veces no los quieres sacar por angustia o por miedo o por vergüenza. Ya cuando entras en hipnosis, entonces ya abres tu subconsciente y ya puedes reflejar lo que está en tu subconsciente. Entonces son dos partes muy importantes. El hipnoterapeuta que no platica con el paciente o con el hipnotizado, porque no en todos lados se le puede decir paciente. Aquí en Carolina del Norte sí nos dejan decirle paciente, pero en muchos estados de Estados Unidos no le puedes decir paciente. Ok, cuando hablas antes con el paciente, entonces te da un parámetro de qué es lo que vas a trabajar, si es la memoria episódica, si es un trauma, si es una angustia, si es una depresión, y ya cuando lo metes en catarsis, entonces trabajas el hecho. Wow, Interesante. suena. Entonces, Interesante. yo quisiera preguntar. Sí, Entonces, lo que vemos en la televisión, mi querido Gabriel, sí. estos, pues, no sé si son terapeutas o no, I don't know, whatever, como se diga, estas personas que se hacen llamar Hipnotistas. hipnotistas, ajá, y que los tocan y se duermen y ya él sale, pasaba mucho siempre lo mismo, ¿no? Con Raúl Velasco en México. Sí. Entonces, sucedía que llegaban estas personas y tocaban nada más a la persona y ¡pum! Se dormía, ¿no? Y ya lo despertaban y era como un chistorete y que sí, que todo esto. ¿Eso es cierto? ¿Lo puedes hacer? Un hipnoterapeuta lo puede hacer, no lo puede hacer, como tú estás diciendo. Por ejemplo, yo lo que estoy percibiendo acerca de ti es que eres muy profesional, a pesar y que lo reconoces, dices, bueno, en un momento dado, pues yo anduve en la calle y hipnoticé a alguien porque estabas en tu fiebre, ¿no? De haber Ujú. aprendido esto. Entonces, eh,
la pregunta concreta es, ¿eso que se ve en la televisión es cierto o no es cierto? ¿Tiene que haber estado esta persona con el hipnotista antes? Sí, mira, igual te doy un contexto amplio antes de la pregunta concreta o antes de la respuesta concreta. Te respondo que sí, el hipnotista puede hipnotizar a la gente en un show, pero también puedes tú, ¿eh? Puedes tú, puede tu mamá, puede tu tía, todo mundo puede hipnotizar a todo mundo. Salvo algunas excepciones cuando, por ejemplo, cuando estás drogado, cuando eres un histérico, cuando eres un niño menor de 9 años, puedes, pero no debes. Cuando estás bajo los efectos de alcaloides, eh, no sé, cocaína, heroína, cuando estás bajo los efectos de marihuana es bien fácil hipnotizar a alguien, ¿eh? En fin, ¿qué, Vámonos, qué es saquen en el verdad? chumo. Sí, sáquenlo para hipnotizarnos. No, para andar déjame te igual. digo, la hipnosis es un estado normal y natural del ser humano. Les Mm, explico esto, cada 60 minutos todos los humanos estamos hipnotizados, técnicamente, cada 60 minutos. Yo les quiero poner, por ejemplo, el ejercicio de que cuando a veces vamos manejando, y háganlo, es bien interesante. Y digan, yo sé que atrás de mí había un semáforo. ¿En qué me lo pasé? ¿En rojo o en verde? Y no hay mm, memoria. Lo Claro. pasaste por automático. ujú, No te ujú. acuerdas. Estabas en un estado subconsciente. Estabas en un estado hipnótico. Bueno, ¿por qué el ser humano entra en hipnosis cada 60 minutos? Porque tu cerebro, si bien es cierto, pesa el 2% de tu peso corporal, pero gasta el 25 o el 30% de tu energía. Es un órgano que gasta muchísima energía. Si te comparas, por ejemplo, el trabajo intelectual de un abogado, de un contador, con el de un obrero de construcción, gasta más energía el que utiliza el cerebro a que el que utiliza la fuerza, ¿eh? Sí. Wow. Ahora, una cosa Sí. es energía y otras son calorías, ¿eh? Para que no me digan, ay, ¿por qué están gordos? Pues están gordos porque no queman calorías, Es pero otro gastan tema. energía. Entonces, Sí, ¿por qué es punto y esto? aparte. Porque el Hablan por cerebro eso tiene, precisamente cansancio mental. El cansancio mental sí, es mucho más fuerte que el Ujú, cansancio físico. y te sí, desploma, ¿eh? Te desploma. Tú a veces sí, lo que quieres es ya llegar a tu casa, bañarte y acostarte porque estás sí, cansado mentalmente. Sí. O sí. cuando traes una preocupación que no te deja, de veras, también gastas muchísima energía, muchísima. Entonces el cerebro tiene un sistema de recuperación, de autorrecuperación. Entra Mm. cada 60 minutos, baja su frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Mira, había un señor que se llamaba Hermann Rudolf Hertz. De hecho, así se mide en frecuencias Hertz, Hertz. como el radio, ¿no? Estás Ujú. en determinada frecuencia Hertz. Las frecuencias Hertz son las pulsaciones por segundo. Cuando estamos en un estado delta, nosotros estamos lo más dormido posible. De hecho, cuando te anestesian para una cirugía, estás en delta. Y luego Mm, viene un estado teta y luego nosotros estamos casi siempre en un estado alfa. El estado alfa son de 8 a 12 pulsaciones por segundo. Entonces, nosotros entramos cada 60 minutos, ya nuestro cerebro está cansado y nos pide un break. Por eso se va solito, sin decirle nada, a un estado de hipnosis, o a teta o a delta. Cuando estás muy cansado, te vas a delta. Eso es por biología natural del ser humano. Nos oh, hipnotizamos. El cerebro se pone en un stand-by. Siempre, siempre. Ok, entonces, en concreto, ¿qué es lo que hace un hipnotista de show? Pues aprovecha eso. Ahora bien, sí es cierto que a veces tienes que tener mucho foco, mucha concentración, y lo que hacen ellos, y además yo si fuera hipnotista de show haría lo mismo, obviamente, si no, pues tendrías que regresarle el dinero a los boletos a todos, ¿no? Imagínate.
lo que tienes que hacer es tener 5 o 6 personas que sean de tu parte. O sea, es decir, que ellos finjan estar hipnotizados. Paleros se llaman. Paleros, esto. Los demás 10 o 12 que son espontáneos, sí se hipnotizan. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama neuronas espejo. También la tenemos los seres humanos. Cuando alguien se hipnotiza, pues el otro lo sigue. Es igual, cuando alguien bosteza, pues el otro lo sigue, ¿sabes? Entonces, las O la neuronas risa. espejo, sí, las neuronas espejo nos ayudan a eso. Sí, ellos tienen la habilidad. Hay unos, yo he visto un par de ellos, son muy hábiles para hipnotizar, pero sí se tienen que valer de los paleros y de personas espontáneas que sí en realidad tengan la capacidad de hipnotismo. Ahora, ¿por qué logran hacer esto? Porque para ser hipnotizado una persona tiene que cumplir 3 requisitos básicos. Sin ello no puedes. Primero, se llama contrato, o los hipnotistas le decimos contrato. Tú tienes que expresar, decir o aclarar que sí quieres ser hipnotizado. Si no quieres ser hipnotizado, jamás nadie te va a hipnotizar. 2, necesitas tener foco de atención. Por eso una persona drogada es muy difícil que se hipnotice. O una persona que tiene TDAH, ¿sabes? Brincan mucho sus frecuencias. Y 3, necesitas hacer un choque. Esta es la parte importante de la que me preguntabas. ¿Qué es un choque? Ya cuando metes a una persona en un estado de metabolismo bajo, donde sus frecuencias Hertz están bajas, ya puedes hacer un choque. O sea, por ejemplo, duerme y lo duermes. O le jalas el brazo, duerme. O simplemente le dices la instrucción, duerme. Yo, por ejemplo, también en mi etapa de loquito Aprendiz. emocionado, Vamos a decirlo así, aprendiz. de Ándale, ya aprendiz. aprendí, sí. Entonces a mí me gustaba mucho hacer esto, duerme, y se dormía. Entonces se me hacía fascinante, ¿sabes? Yo decía, oh, tengo un soplido súper especial, los duermo. Entonces, cualquier instrucción de choque los hace que se duerma. Sí, sí es cierto, pero también a veces son shows donde la mayoría de las personas, si no es que casi todos, son paleros. Déjenme, les doy un apunte de esto también. Por ejemplo, en algunos países, y creo que en México también ya va a suceder, están prohibidos los shows de hipnosis, ¿eh? Ya están prohibidos. Y además, ¿saben qué? Qué bueno, porque la hipnosis debe de inclinarse a la sanidad emocional mental, no al show. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Fíjate, ahorita antes, porque está súper emocionante esto, yo tengo algunas preguntas, pero me encantaría irnos precisamente a un corte comercial antes de que me hipnotice yo solita, porque yo no me hipnotizo, dando tu explicación, yo me hipnotizo cada 15 minutos, entonces mejor vámonos. Te vas a Delta. Sí, me voy a la Delta, yo por acá, sí. Entonces, vamos a un pequeño corte comercial. Están aquí Empodérate Latina Radio a través de Radio Inspiración y Vida. Y tenemos de invitado a Gabriel Castañón, nuestro hipnotista preferido. Ya me encantó. Es más, yo creo que yo voy a estudiar hipnosis. Pero bueno, eso ahorita de este corte comercial, de esta musiquita deliciosa, lo platicamos. Ya regresamos. Hola, somos Empodérate Latina Radio y te esperamos todos los lunes a las 8 de la noche, hora de Miami, para que nos acompañes a Patty Holmes, Berenice Malagón y Erika de la O. Y así, juntas, manifestemos la sororidad, expandamos nuestra mente y el manejo de nuestras emociones hacia un crecimiento de mente y corazón. Recuerda, sintonízanos cada lunes en punto de las 8 p.m. hora de Miami, a través de Radio Inspiración y Vida.com. Y bueno, sí, ya estamos aquí de regreso, bien hipnotizados. Si usted del otro lado está escuchando este programa o está viendo este programa,
y está así como nosotros, así como, a ver a qué horas, o sea, nosotros podemos hipnotizar a los demás o nos podemos hipnotizar a nosotros y seguir aprendiendo de este mundo fabuloso del cerebro y la hipnosis. No se despegue. Está aquí en Empodérate Latina Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos a Berenice Malagón, Patty Holmes y Erika de la O, y por supuesto a nuestro invitado Gabriel Castañón. Así es. Y bueno, yo fíjense que me quedé con algunas dudas, algunas preguntas. Me parece súper interesante lo que nos mencionabas, Gabriel, cómo funciona el cerebro. Esto de como Bere lo manejó, ¿no? De las cajitas, todos creo que nos íbamos imaginando como tú nos los ibas diciendo, ¿no? Las etapas, como yo, siendo consciente, creo que eso es algo súper padre, cuando tú ya estás consciente, a ver, en este momento, esta emoción no me está ayudando a avanzar, este pensamiento no me está ayudando a avanzar, voy a ponerlo al otro lado, abajo, arriba, en donde sea, ¿no? Como este es rompecabezas. Yo me imaginé el rompecabezas, ¿no? Esta piecita ahorita no me sirve, voy a ocupar la que sí me sirve y me funciona para seguir avanzando. Ahí está la pieza, porque el rompecabezas sin esa pieza no va a ser rompecabezas completo. Pero en este momento no me funciona, no me sirve. Qué bonito. O sea, ser conscientes de lo que funciona y lo que no funciona. Cuando tú estabas mencionando esto de que es que todos somos capaces de hipnotizar, yo me acordaba, y cómo también nos dijiste esto, ¿no? Si la persona no quiere ser hipnotizada, ni lo intentes, porque yo he sabido de muchos casos de personas, no, es que yo tengo una mente bien fuerte, a mí no me pudieron hipnotizar, ¿no? Claro, porque no estaba con el deseo de hipnotizar, pero yo recuerdo muchísimo que cuando yo estaba en este mundo cristiano, tratando de encontrarme, tratando de sanar y todo, ya es que hay muchísimas iglesias y muchísimos rollos donde precisamente las iglesias, no sé si ustedes saben de esta historia, pero te ponen el dedo y te tiran, ¿no? Al suelo. Y entonces gente se pone así, como o sea, loca. Yo de verdad, como yo pasé por todas las iglesias, creo, casi todas, a mí me tocó, ¿no? Que me hicieron así, me tiraron. ¡Qué horror! Fue la experiencia más espantosa que me pudo haber pasado en la vida, porque en lugar de sanarme, me dio pánico. A mí me dio pánico, porque yo estaba consciente, yo sabía que lo que ellos estaban haciendo no era correcto, que solamente estaban jugando o querían jugar con mi mente para dominarme, ¿no? Prácticamente me sentía así, para dominarme y hacer conmigo lo que quisiera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también si tú estás en alguna religión, en algún lugar así, que no te creas todo lo que te dicen y que las personas que están tratando de ayudarte sea con esa sensación de ayuda, con esa sensación de que avances, de que te sientas mejor de que como te sientes, no que te infunden y que te siembren miedos, ¿no? Porque también hay muchas personas que se dedican a esto de la hipnosis que lo que fomentan es el miedo. Y entonces creo que por ahí no es. La idea es sanar, la idea es que la gente se sienta mejor de cómo está, ¿no? Y luego hay una palabra que me encantó y que mucha gente trata de borrarla y dice, ay no, nosotros vivimos. Esos que dicen que la supervivencia, no, están equivocados. Todos los días estamos sobreviviendo. Todos los días estamos, y de hecho yo lo escribí aquí, que instinto de supervivencia, los seres humanos vivimos en ese instinto de supervivencia todos los santos días. Yo el jueves pasado tuve un accidente y yo iba súper bien, ¿no? Yo estaba manejando bien, me paré en un alto, estaba tranquilísima y todo, y de repente me pegaron, me chocaron atrás y me estrelló en el volante. Ahí, mi ojo está un poco ya menor, pero me pegué un susto, o sea, yo creo que ahí sí me quedé hipnotizada como nunca en la vida, o sea, pero así, en otro planeta, el señor que me choca llega y de verdad, como una hora, yo no sabía en dónde estaba, nunca me había pasado. Estaba completamente en shock porque no me lo esperaba, había muchísimo tráfico, estábamos en el alto, creo que también el golpe, ¿no? En donde fue muy sensible, a lo mejor, y yo decía, en ese momento te empiezas a recordar mis hijos, el trabajo, mis deudas, la casa. O sea, ya ves que dicen que cuando estás en este momento en que quieres, o sea, estás como que entre la vida y la muerte, que no fue tan drástico, ¿no? Pero lo vives así, tu película, tú recuerdas tu vida y todo así en segundísimos, ¿no?
precisamente ese instinto de supervivencia se prende. Vivimos con ese instinto de supervivencia y tenemos que aceptarlo. Claro que vivir tranquilo y estar en paz, sí, es lo ideal. Pero si realmente nos damos cuenta, todo el tiempo estamos alertas. ¿Por qué estar alertas? Yo a partir de ese momento dije, no, yo cada que ya, olvídate, en el volante así, yo hasta atrás, ¿no? Ya no voy a manejar así al frente, no, hasta atrás, porque no quiero que me vuelva a suceder este rollo, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de este rollo como para que la gente también comprenda, ¿no? No es malo estar en ese instinto de supervivencia, al contrario, es lo que te mantiene activo, te mantiene alerta y te mantiene consciente, ¿no? Sí, por supuesto. Qué bueno que tocas el tema. Mira, Ujú, en- cuando estás en la rama de la hipnosis tienes que ver otros campos y hay un campo y que la verdad es que a mí me fascina también. Hay un doctor que se llama Daniel Goleman, ujú, que es el que descubre los conceptos de inteligencia emocional. Mira, te platico esto. Él se preguntaba, por ejemplo, ¿cuántos de mis compañeros de escuela han logrado triunfar en la vida? Y entonces se pone a hacer un análisis y se topa con algo sumamente impresionante. Las personas, los alumnos, sus compañeros que durante cierto periodo de la escuela eran los más inteligentes cognitivamente hablando, los que se sacaban 10, no tenían una vida muy, muy cómoda en cuanto a triunfos de vida, o sea, entiéndase una familia estable, un trabajo bien remunerado, hacían ejercicio, ¿sabes? O sea, una integridad como adultos, no la tenían, siendo que eran las mejores calificaciones de su infancia o de su juventud. Pero lo que más me impresionó fue que las personas que no tenían buenas calificaciones, de hecho eran burros, pero que socialmente eran muy abiertos, eran los más triunfadores en la vida. ujú. Entonces él decía, hay dos tipos de inteligencia. La inteligencia cognitiva, que se mide con IQ, y la inteligencia emocional, que es la que yo quiero explorar. Y entonces él hace este experimento. Manda a traer unos niños y los pone en una sala y en la mesa donde están sentados los niños les pone unos chocolates y les dice, estos de este lado sí te los puedes comer si tú quieres. Mientras yo vengo, él se sale de la sala, pero estos no te los puedes comer. Entonces él se sale, digo, con toda la intención de a ver quién es el que tiene más efecto de control emocional y quién no. Pues igual, el mismo resultado. Resulta que los que se abstienen de comer los chocolates prohibidos son los que triunfan en la vida. ¿Por qué? Porque tienen control emocional. Y la habilidad de tener control emocional tiene que ver con una glándula que tenemos nosotros en el cerebro, que es una glándula reptiliana, le dicen, y es reptiliana porque es lo más rápido y lo inmediato que tenemos los seres humanos. Pues es decir, por ejemplo, si nosotros algo nos asusta, pues simplemente gritamos o salimos corriendo. No tiene que pasar por nuestro razonamiento. Pues se cayó un árbol enfrente de mí y entonces yo tengo que pararme, tengo que voltear, tengo que correr para atrás. O sea, es instintivo. Entonces ese instinto tenemos que saberlo controlar. ¿Y cómo lo controlamos? Bueno, o mejor dicho, cambió la pregunta, ¿cómo no lo controlamos? Las personas que explotamos somos geniosos, somos arrebatados, groseros con las personas, somos gestosos o nos deprimimos o de repente somos muy eufóricos. Entonces, las emociones nos controlan a nosotros, no nosotros a las emociones. Esa es una gran parte también en la que tiene la hipnosis un gran trabajo. Cómo controlar tu sistema reptiliano de sobrevivencia, porque finalmente es sobrevivencia. Imagínate que nosotros viviéramos en las cuevas y si nos aparece un, no sé, un Oso. tiranosaurio Rex, pues no nos ponemos a analizar qué es y por qué tiene colmillos tan grandes.
Simplemente nuestro sistema reptiliano nos dice, córrele, córrele, es inmediato, ¿sabes? Y entonces ya ahí el juego de químicos, que adrenalina, que noradrenalina, que epinefrina, entonces nos hacen actuar de diferente forma. Pero saber controlar el sistema reptiliano nos hace saber controlar las emociones, por lo tanto nuestra conducta y nuestra actitud. Eso sería básicamente. Claro. Qué fabuloso. Gracias. Claro, porque teníamos ese instinto de supervivencia, como decías, Gabriel, ¿no? En las cavernas. Y entonces se supone que hemos evolucionado, pero en realidad nuestro cerebro está ahí, vuelve a lo básico y vuelve a lo primitivo. Sí, el Ujú. sistema reptiliano ahí está y ahí estará siempre. Lo que sí evoluciona es el prefrontal, ¿eh? O Ujú. sea, esta parte del cerebro que es la que analiza. Y de hecho, o sea, si tú ves imágenes de los neandertales, por ejemplo, tenían muy plana la cabeza, ¿no? No tenían el que le decimos ahora el neocortes. Se llama neocortes por lo mismo, porque es nuevo y está evolucionando. Somos más inteligentes. Pero el reptiliano es inamovible. Podemos ser lo más inteligente del universo, pero el reptiliano va a seguir con sus instintos siempre. Y cuando nos controla el reptiliano, la verdad es que somos malas personas y no somos felices. Esa es la situación, hay que saber controlar eso. Oye, yo te quiero preguntar en cuanto a riesgos, ¿qué riesgos hay de hacer una buena hipnoterapia o de hipnotizar a alguien y de no hacerlo con un profesional? ¿Hay algún riesgo? Es decir, me imagino como la marihuana. Si consumes la marihuana o si consumes alguna droga de esta como ya muy elevada y que te puedes quedar en el viaje, ¿lo mismo pasa con la hipnoterapia o con la hipnosis? No, no necesariamente. Mira, hay algo que se llama zona crítica. Todos los seres humanos tenemos una zona crítica. Em, Te voy a poner en contexto varios experimentos que se han hecho. Por ejemplo, se ha hipnotizado un grupo de personas, 4 o 5 personas, y se les da una instrucción. Por ejemplo, cuando llegues a tu casa, vas a darte cuenta de que tu esposa te fue infiel y la vas a matar. Esa es la instrucción precisa. Eh, ¿Qué pasa? Que la mayoría, su zona crítica, o sea, sucede porque tienes un programa que previamente se te dio, ¿eh? Cuando llegas a tu casa, resulta que hay dos tipos de acción. Los que sí matan a la esposa, claro, esto lo hacen con todas las precauciones del mundo, ¿eh? Con pistolas falsas o no sé cómo le harán. El caso es que está diseñado así. Los que tienen instintos asesinos sí matan a la esposa. Los que no tienen instintos asesinos no matan a la esposa. O sea, tu zona crítica te protege. ¿Qué es la zona crítica? Toda aquella información con la que tú te hayas desarrollado. A ver, te pongo un ejemplo más claro. Si tú le dices a un holandés, ponte bombas en el cuerpo y ve y explota en un centro comercial, es bien complejo que lo hagas porque tienes una zona crítica que te dice, no, esto no está bien. Aunque yo traiga el programa, no lo voy a hacer. Pero si tú le dices a un fundamentalista, donde desde que nació el chiste es morir por Alá, o morir por tu patria, o morir por quien tú quieras, Ujú. entonces tu zona crítica es más flexible y puede que sí lo hagas. Entonces, ese es el peligro de una mala terapia. Ahora, ¿te puedes quedar en el viaje? No, no puedes. La zona crítica y el razonamiento cognitivo te vuelven a lo mismo. ¿Qué puede pasar peligrosamente cuando tú te equivocas de instrucción? Cuando te equivocas de foco, cuando quieres arreglar algo que nada tiene que ver con el problema emocional del paciente. Eso sí es peligroso. De hecho, no solo eso, sino que debiésemos nosotros los hipnoterapeutas tener o muchos conocimientos de medicina, porque la misma terapia te va dando
te, te va dando las señales si el paciente está angustiado o no. Y estas señales te las da, por ejemplo, la vena carótida. Tienes que saber si está angustiada la persona o a veces se nos nota mucho en la frente, la gesticulación que hace, las ansiedades, si tiembla, si se relaja de más. O sea, tienes que saber leer lecturas fisiológicas para saber si estás en el camino correcto o estás angustiando más al paciente. Cuando estás angustiando más al paciente, debes de parar, retroceder y despertarlo. El que se aferre es que está haciendo un mal trabajo. Entonces, tiene sus riesgos relativos, pero no creo que haya un hipnoterapeuta que se equivoque tanto, ¿eh? O sea, al menos que esté improvisando. Pero si estudió y si estudia seguido, no tendría por qué hacerlo. ¿Qué tan complicado es que una persona asista a este tipo de hipnoterapias? Porque existen muchos mitos con relación a la salud mental. Para muchas personas es muy complicado asistir a ya una terapia con un psicólogo, con un psiquiatra. En tu caso, ¿qué tan frecuente es que la gente quiera acercarse a este tipo de hipnoterapias? Sí, es muy frecuente. Mira, cuando hay de por medio un conocimiento o una amistad, es muy fácil que te pidan, ¿eh? Muy, muy fácil. Y las terapias son muy relajadas y muy llevaderas, son muy bonitas. Y sobre todo la hipnoterapia que yo ejerzo, que es la hipnoterapia de técnica ericksoniana. Ahorita les platico un poco de eso, es muy bonita. Las personas que tienen muchos complejos o las que creen que les pueden chupar el cerebro o las que tienen un trauma o un problema que no quieren decir, ni aunque les pongas una pistola en la cabeza, tienen cierto miedo o cierta precaución de que el hipnotista haga algo indebido. Esto no es así, no sucede nunca, pero sí hay muchos mitos con relación al acercamiento a un hipnoterapeuta. Y cuando la persona es muy inteligente, muy inteligente, es mucho más abierta a la hipnosis, ¿eh? ¿Qué personas son también abiertamente a la hipnosis? Las personas que tienen trabajos con mandos muy duros. Esto es bien curioso porque, por ejemplo, los militares son muy fáciles de hipnotizar. Los soldados, Mm. los policías, los que llevan un rango, ¿sabes? Y reciben órdenes todo el día. También las personas muy inteligentes son muy fáciles de hipnotizar. Las personas que tienen mucha creatividad, que son artistas, son muy fáciles de hipnotizar. Entonces sí hay ciertos perfiles para hipnotizar gente, ¿eh? Sí hay. Fíjate que me encantaría agregar algo de lo que tú estás diciendo, el por qué son fáciles de hipnotizar las personas que piensan mucho, porque precisamente quieren acallar, quieren saber cómo acallar sus pensamientos, que los están carcomiendo. Entonces, estás como, quiero descansar, no puedo solo, no puedo sola, necesito que alguien me ayude a descansar esta mente que está en constante trabajo, no está Exacto. trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Oye, qué interesante, Gabriel. Fíjate que al principio tú nos estabas comentando que también te gusta esta parte de los dineros, de la economía. Yo creo que las personas que están allá del otro lado escuchando y viendo este programa también les gustaría saber, como a mí de curiosa, qué relación tiene la hipnosis con las finanzas. Mucha, ¿eh? Parecían increíble, pero mucha. Mira, l- finalmente las finanzas son hábitos. Y claro, a veces las condiciones materiales te determinan o te predeterminan una situación económica, pero regularmente las buenas finanzas o las malas finanzas son un hábito y los hábitos son 100% conductuales y tienen que ver, por ejemplo, con qué es lo que tú pretendes. Cuando una persona crea focos
El foco es la parte primordial en la hipnosis. Y si tú creas focos y te trazas objetivos, es un tipo de programación hipnótica para que te vaya mejor en la vida. Ahora, claro, con sus limitaciones, ¿eh? Con sus limitaciones. No es te vas a hacer millonario, pero puedes mejorar muchísimo tu situación financiera y tu relación con el mundo, ¿eh? O sea, por ejemplo, a veces te pones a ver, ¿yo por qué tengo que tener una bolsa Coco Chanel de $5,000? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Qué estatus me da? Pues es decir, aprendes a desechar las cosas que no valen la pena. Y entonces, bueno, en vez de tener una bolsa de $5,000, pues mejor voy a tener un ahorrito o invierto en cierto curso o me voy de viaje a París, algo que te cause una verdadera satisfacción emocional. Entonces, sí, tiene que ver muchísimo conductualmente y obviamente las personas que son muy, muy disciplinadas en ello, pues logran una situación financiera mejor. Ahora, por ejemplo, la economía que yo manejo es la macroeconomía, ¿no? O sea, que son las emisiones, que es, por ejemplo, las recesiones, que son las inflaciones, todo eso, pero igual, es lo mismo, es disciplina. Ok. Oye, ¿hay algún tipo de cosas que se pueden y que no se pueden hacer con la hipnoterapia? Porque me imagino que te llegan pacientes que te piden una cosa y tú dices, oh my goodness, no, no, a ver, no, regrese, gracias, señor, regrésese por esa puerta porque eso no hacemos aquí. ¿Sabes qué es bien común? Déjame, te digo algo que yo estoy en contra, pero te lo platico y lo digo abiertamente. Hay mucha gente que tiene la curiosidad de irse a vidas pasadas, ¿sabes? Mucha gente. ¿Por qué? No sé. Quieren saber qué les pasó la vida pasada. Yo no sé si eso sea tácito, o sea, si exista o no, porque el cerebro tiene unos recovecos increíbles que todavía no conocemos. Mi teoría es que pueden pasar dos cosas, que tú a veces te diseñas una retórica para creer que fuiste alguien en tu vida pasada. Mm, O dos, el cerebro se justifica haciendo una historia de tu vida pasada para Mm, externar algo. Déjame te explico esto. interesante. Por ejemplo, alguien que le duele mucho el brazo, mucho, mucho el brazo, y que ya fue con 1,000 doctores y etcétera. Entonces va con un hipnoterapeuta, le hace caso de llevarlo a su vida pasada, lo lleva a su vida pasada, entonces él resulta que en su vida pasada él era un verdugo que le daba latigazos a los presos hasta matarlos, y por eso el castigo de esta vida es que le duele el brazo eternamente. Puede que sí, no lo sé, no me atrevo a decirlo, pero también puede que No. él se haya creado esa narrativa para justificar su dolor y a la vez aliviarse. Entonces son dos mundos muy diferentes. A la gente le encanta eso, saber qué hizo y qué fue su vida pasada. Entonces, yo cuando estaba estudiando lo hice un par de veces porque era un ejercicio, si no, pues no pasaba. Sí llevé a unas personas a su vida pasada, me quedo con dudas. No sé si todavía el libro de Dios nos deja retroceder las páginas o esté prohibido, no sé. Lo que sí estoy seguro es que si se puede y si existen vidas pasadas, no tiene ningún caso explorarlas. ¿Para qué? Así déjalas. No tiene caso. entonces, en conclusión, tú no haces eso, regresiones a vidas pasadas. En muy poquitas excepciones y que me den un buen argumento de por qué hacerlo. Muy poquitas excepciones. Pero si es por diversión, no. Mejor Mm. prendemos el karaoke y nos ponemos a cantar.
Oye, mi Pati, tú has estado en silencio, escuchando y todo. ¿Tienes más preguntas para Gabriel? Está muy Sí, emocionante quiero esto. preguntar, lo que pasa es que hay muchos truenos y mi perrito está aquí y bueno, está llorando, pero tengo una pregunta. Yo Sí, escuché y aprendí un poquito de lo que es el The Silva Method o el método de Silva. ¿Tú has escuchado algo de eso? ¿Qué me puedes decir al respecto? Estuve a punto de comprar el paquete y todo. Entonces, la historia muy pequeña es que era un señor hispano que se apellidaba Silva, entonces él empieza a observar a sus hijos y él los pone como en una hipnosis. Entonces él los pone en hipnosis a los niños y empiezan los niños a tener muy buenas calificaciones y avanzar y avanzar. Entonces, una de sus hijas es la que más lleva como más y sacaba premios y se graduó y bueno, una vida espectacular, pero con la guía de él. Entonces, ahí en su vecindario empezaron también a otros niños a venir y él como los hipnotizaba, ¿no? Un poco, hablando de esto, era como hipnosis, pero está como un poco este método está como un poco, am, como no quiero decir revuelto, sino como am, en conjunción con lo que es el estado cuando te pones en meditación. Entonces él los ponía en meditación y con la hipnosis. ¿Sabes algo al respecto o no? Y si sí. no, olvídalo. No, sí, mira, método Silva, al igual que muchos otros métodos en la actualidad, método Silva es precisamente eso, ¿no? Una programación semiconsciente, ni siquiera es al subconsciente, es semiconsciente. No tengo ningún Mm, problema con ello, lo que sí tengo problema es la monetización de esos sistemas, ¿eh? O ok. sea, han llegado a ser tan facturables que ahora no se venden como un método de sanidad mental. Se venden como una promesa de que tú vas a ser mejor en algo. Mm, Y puede Ujú. que sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque en realidad, mira, el doctor Silva ni sabe que se está vendiendo su método. O sea, No, sabes, y no era doctor. No, y no no, era doctor. ay, no era doctor, tienes razón. No, él José era Silva, creo que se llamaba. sí, era el señor Silva, pero él no llegó a ser doctor, trabajó con Sí, muchos doctores, porque él, sí, fíjate cómo lo descubre, él lo descubre a través de las frecuencias Hertz, porque sí, él reparaba radios. sí, Entonces él tenía algo pequeñito ahí, entonces él empezó a trabajar y se graduó porque él era tan inteligente que le hizo las clases a otra persona y esta persona le decía, mira, hazme estos reportes para que yo pase mis notas en la escuela y él lo hacía. El caso es que él se graduó para arreglar radios, pero con el nombre de otra persona. Entonces, un rollazo, ok. una historia súper buena, a mí me encantó, yo dije, oh my God, qué bueno está esto, pero luego vi el precio y dije, no, hombre, está re caro. Entonces, sí, entonces traté de buscar su libro y investigué muchísimo acerca del el método Silva y bueno, sí, creo que es algo, inclusive trabajó con la Universidad de Duke, aquí en North Carolina, él trabajó con muchos doctores en la Universidad de Duke y sí le dieron bueno, como un reconocimiento de todo lo que él aprendió y lo que él puso al beneficio de las personas, ¿no? Con el método Silva. Sí, sí, exacto, es igual, es una programación al subconsciente, igual que hay otros muchos o al semiconsciente, ¿no? No es subconsciente, igual que muchos métodos. Programación Ujú, neurolingüística también es otra aplicación. Y te digo, no sí. tengo problema, ¿eh? O sea, técnicamente tienen su lógica. En lo que tengo problema es eso que dijiste tú. ¿Cómo me venden algo tan caro para mi sanidad mental? Pues Mm. deberían de regalártelo, ¿no?
Digo, a mí la persona que viene Sí. conmigo me dice, no tengo dinero para tu consulta, pues no te cobro, o sea, ¿cómo te voy a cobrar? Y el que sí tenga dinero, pues sí, sí, obviamente le cobro. Y mira, qué bueno que mencionas Claro. lo de la Universidad de Duke. Fíjate que Duke es de las muy poquitas instituciones, sobre todo el Hospital Duke, que aplica hipnosis para recuperaciones posoperatorias, ¿eh? Mm. De hecho, hay Ujú. un método que se llama, no me acuerdo, está registrado, pero ahí me acuerdo ahorita, que es para quitarle el dolor a los pacientes terminales que tienen un problema de cáncer o algún problema ya terminal y que ya no les hace ni Ujú. la morfina ni la lidocaína, entonces a ellos aplican hipnosis, ¿eh? Es una universidad que está muy abierta a esos temas. Y además qué bueno, porque Sí, le reduce los costos a un hospital increíblemente, ¿no? Increíblemente. Todos los hospitales deberían de tener por lo menos a manera de prueba o de investigación un hipnoterapeuta, para que diera posoperatorios o incluso personas que no pueden recibir anestesia y que tienen que ser operados, también se puede, pero sí necesitan esa claro. apertura de... Ay, pues Sí. muchas gracias. Bueno, voy a echarle el cochinito para ver si me alcanza a comprar. Oye, y hablando de costos, ¿cuánto sale una terapia, una hipnoterapia aproximadamente en el mercado? Depende, hay muy económicas, hay desde $30. Yo cobro caro, yo cobro $200, 3 sesiones. Y no tengo miedo de decir que cobro caro, pero el que me diga, de verdad, el que me diga no tengo dinero, yo no le cobro, yo no le cobro. Y además, fíjate, pasa algo raro. Yo todo lo que he cobrado de mis terapias, ahí lo tengo. Es un dinero que me da tanta pena gastarlo. Ahora, ¿por qué cobro? Porque hay un razonamiento en el ser humano también que tiene que ver con economía, de que lo que es gratis no vale mucho y que lo que es cobrado sí vale. Mm. Esa es la primera parte de la terapia. Entonces, lo hago porque me encanta y no me va mal, pero la mayor parte de mis ingresos por terapia, ahí están y yo nunca los consumiría por algo banal, ¿eh? Un día se ofrecerá y bueno, ya lo gastaré, pero no hay ese apetito por estar lucrando por la sanidad emocional, ¿eh? Eso me queda clarísimo. De hecho, yo si fuera millonario, yo me dedicaría a eso gratis. Había que hacerlo gratis. Pero como no soy, pues bueno, cobro poquito. Oye, Oye, y Gabriel, ¿las terapias que haces solamente son en físico? O sea, ¿tienen que estar ahí directamente contigo o también haces sesiones online? Fíjate que he hecho un par de sesiones online, no me gusta porque es muy difícil calcular tu metabolismo. Yo me baso mucho en el metabolismo, pulsaciones cardíacas, gesticulación de la persona, respiración, grado de rigidez o flexibilidad. O sea, hago mucha lectura en lo que se llama modelaje en hipnoterapia. Y como mi técnica es una técnica que se llama ericksoniana, es muy lenta, muy suave, muy metafórica, entonces me gusta mucho leer al paciente y en línea se me complica leer al paciente. Entonces, pero sí se puede, ¿eh? Sí se Claro, puede. sí, yo creo que todos los métodos siempre se pueden en línea, ¿no? Y más después de la pandemia, creo que mucha gente empezó a experimentar este trabajo a distancia, ¿no? Sin embargo, yo también soy creedora que Mm, el contacto personal, el contacto físico, el que estés viéndote y más en estos temas tan sensibles, ¿no? Sanar a otro ser humano tiene que ser como más personal, como más, sí, tú, yo, nosotros, tú y ellos, ¿no? Y sí, entonces sí, me sí. encanta que lo digas. Creo que también, supongo que
en esta sinceridad tuya que nos expones, bueno, yo cobro tanto porque tu trabajo ha valido y porque obviamente estudiaste y porque obviamente te preparaste y hay no me acuerdo cómo va este chiste, pero más o menos va así, ¿no? Y no No, sé si sea chiste o sea una historia, pero llega un señor a arreglarle el auto a otra persona que se quedó varada en el camino, ¿no? Y entonces le dice, ay, mi carro no prende y todo, y entonces agarra, abre el cofre, el mecánico, le coloca la manguera que estaba zafada, se la pone, y le dice, sí, son $500, ¿no? Y él, pero ¿cómo $500 si solo conectaste una manguera con la otra? Sí, pero yo para saber que esa manguera tenía que conectarse con la otra tuve que estudiar 5 años. Y entonces lo que te estoy cobrando es el conocimiento, no la acción. Entonces yo te felicito por eso, pero también gracias. tú estás enfocado en ayudar a un ser humano, ¿no? Y eso es súper lindo, que hay muchísimo Sí, charlatán hoy en día. La verdad es que hay mucho. muchísima gente que se dedica y no, ya son, todo mundo, habla de la mente, habla del coaching, habla de la inteligencia emocional, habla de todos estos temas, ¿no? Que ya hasta dices, ay, ya me quiero dedicar a otra cosa. Lo bueno es que yo soy instructora de natación bien orgullosa porque casi no hay, pero me encanta esta parte de que tú estás tratando con otro ser humano, ¿no? Y que tú sabes que trabajar con la mente, esto que decías, ¿no? Somos un mundo de información. Somos un mundo, dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Somos un Sí, mundo. O sea, si tú volteas a ver al universo, tú eres también ese universo. Estás lleno y plagado de miles de cosas, ¿no? Entonces, qué bonito que sabes que estás trabajando con un universo y que tienes que tener mucho cuidado de no estropear ese universo, como nosotros en el sí, universo, ¿no? Si yo aviento una bomba, pues voy a destruir parte de este sí, universo, ¿no? Y entonces si tú avientas o haces un trabajo que no ayuda, pues vas a destruir un universo que al final es parte de tu universo y pues yo te felicito y me encantó toda la información que nos diste. De verdad que sí, estoy como animada. Hay le voy a decir a Bere que me pase tu información y también a dónde listo. estudiaste y todo, porque a mí me encanta este rollo de la humanidad, ¿no? La humanidad Claro, trabajada con la espiritualidad, trabajada con la mente conscientemente para realmente aportar, ¿no? Aportar cosas que construyan, que sean saludables, que sean viables, que no sean una mentira más de este mundo, ¿no? Liz, Oye, pues claro, qué claro. padre. Gabriel, muchísimas gracias. Estamos llegando al final del programa. Una horita muy sabrosa, muy entretenida y con muchísima información aprendiendo. Gracias por tomarte el tiempo de comentarnos acerca de la hipnoterapia. Y pues me gustaría que nos dejaras con algún mensaje final, si es posible, Gabriel, para todos los radioescuchas esta noche. Bueno, claro, no, y antes de despedirme, muchas gracias por la invitación, Bere. Sabes que te aprecio, te quiero mucho. Erika, Patti, también gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Son fantásticas, lo hacen muy bien, muy ameno. ¿Qué te puedo decir como mensaje final? Mira, en verdad, todo lo que hagas en este mundo te debe dejar dos cosas. Primero, satisfacción y segundo, felicidad. Si no hay esos dos Ujú. factores, mejor no hagas nada. Todos los movimientos deben de tener una carga satisfactoria y de felicidad. De eso se trata la vida. Gracias. Yay. Ay, qué belleza. ¡Eh! Eso es tan cierto. Pues Sí. yo creo que con eso yo me voy. Chicas, ¿quieren dejar algún mensaje? Pati. No, pues nada, gracias, gracias Gabriel, hasta tu nombre como el arcángel Gabriel en la comunicación, Gracias. pero el comunicación de esas sinapsis en nuestro cerebro, qué hermoso y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me encantó toda la información que nos diste y bueno, por ahí te estaré llamando para que me ayudes a dejar el café con el pan y No lo dejes, y no te voy a ya. terapiar para que dejes el café.
Café con pan. Pero bueno, muchísimas gracias, chicas, las adoro. Y Gracias. vámonos con más a llenar ay, se me fue la palabra, espérenme un momento. Nuestra plasticidad en nuestro cerebro. Tenemos que trabajar en nuestra plasticidad para que lleguen cosas nuevas a nuestra vida. Así es. Yo los quiero dejar solamente con esto que nos los proporcionó Gabriel. Tenemos información pasiva y activa. Y la información existe y todos la tenemos. Si tu información es para construir, actívala, ponle las pilas, llénala. Si tu información es para destruir, apacíguate. Apacíguen mis corderos, como dicen por ahí. Apacíguate, tranquilo. Vamos a hacer la vida maravillosa todos juntos. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Bere. Gracias Siempre a ti. traes unos invitados extraordinarios, Bere. ¡Bravo, Bere! Sí, Yeah. no, muchísimo que aprender. Yo creo que de eso se trata, de llenar el cerebro, de aprender y reaprender. Y me encanta que haya esta posibilidad de llenar o de reacomodar el cerebro para que ya no nos duela el corazón. Esto fue Empodérate Latina Radio y escúchenos cada lunes de 8 a 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por Radio Inspiración y Vida. Los esperamos en la próxima. Chao. Chao. Chao, chao.